Para nosotros, el acto comunicativo tiene tres elementos que necesitamos que se hagan visibles y queremos que nos los muestren ustedes antes que mostrárselos nosotros. Primero, el sujeto. ¿Quién es el sujeto de la comunicación? Que seguramente es tan obvia la pregunta que uno dice, pero esa pregunta ¿qué sentido tiene? ¿Qué fundamento? ¿Quién es el sujeto de la comunicación y cómo se concibe, cómo se define él como sujeto de esa práctica, de esa praxis? Y les pediríamos el favor que en lo posible la ilustren, la repasen con el modelo de las funciones comunicativas de Jacobson. ¿Modelo de qué, perdón? De las funciones comunicativas de Jacobson. Jacobson. ¿Listo? Segunda, ¿cómo es el mundo como objeto de la comunicación? Como referente de la comunicación. Y les dejamos una expresión para que la llenen de contenido, para que le metan información y ahorita la socialicemos. La expresión es ecosistemas comunicativos. Entonces esto es que nos vean ustedes que de entrada nos interesa esto. La comunicación solamente ocurre entre seres humanos. Y hacemos la diferencia entre comunicación e información. La información es una ley de la naturaleza, del universo. El universo está o tiene esa ley o esa propiedad de la información. Se nos dice que nada hay aislado en la naturaleza, todo está interconectado. O sea, la información es una propiedad de la naturaleza, del universo. La comunicación es un fenómeno exclusivamente humano. O sea, la comunicación es algo más complejo que la información. La comunicación es información más algo más. Y ese algo más es lo simbólico. Lo comunicativo tiene lo simbólico. O sea, para que yo informe, para que haya información, no se necesita que tenga ese componente simbólico. Pero cuando yo hablo de comunicación en el sentido auténtico, en el sentido fuerte de la palabra, digo, la comunicación es mucho más que información, por eso es un fenómeno propio del hombre. Entonces, este sujeto de la comunicación, decimos, lo ponemos en contacto con otro sujeto de la comunicación. Los sujetos nunca están solos. Si la comunicación es propia de los seres humanos siempre están en contexto, ¿no es cierto? Inclusive Robinson Crusoe necesitó de Abril, ¿cierto?, para mostrarnos que la soledad es imposible en el sentido estricto. Nunca estamos solos con nosotros mismos. Conmigo hay otro, nos dice Rambo, ¿recuerdan? Y por eso no nos enloquecemos. Por eso podemos hablar con nosotros e inventarnos el cuento de estar acompañados. Y acudimos a la figura de Jacobson
Roman Jakobson, que nos presenta un modelo que es el de las funciones comunicativas del lenguaje. Entonces, nosotros diríamos, este sujeto, el hombre, como nos recuerda Heidegger, es un ser de lenguaje. Estamos hechos para el lenguaje. El lenguaje es nuestra medida. El lenguaje nos constituye, nos define, nos caracteriza. Por eso a este sujeto lo llamamos hablante. Y si hay un hablante, hay al otro lado un oyente. Estamos hablando todavía del hombre como ser de lenguaje. ¿Listo? Pero resulta que este hablante es al mismo tiempo oyente y este oyente es al mismo tiempo hablante. A eso es a lo que llamamos el milagro del lenguaje. Por eso el lenguaje es el principal medio de comunicación que tiene el ser humano. Porque esto nos garantiza que entre uno y otro efectivamente va de aquí para allá, pero viene al regreso. Entonces, a esto lo llamamos comunicación lingüística, porque lo fundamental en esta es el lenguaje como el código natural, ¿cierto?, del que estamos hechos para mantener una experiencia, para mantener una interacción con nosotros y con los demás. Esta interacción nos dice, por eso este señor es capaz con el lenguaje de modular el mundo según sus necesidades. Y nosotros tenemos ese poder, pero a veces no somos conscientes de ese poder que tenemos. Esto viaja a través, los mensajes viajan a través de un medio. Y entonces decimos con Jakobson la función fática. Siempre que hablamos, aunque no lo sepamos, nos preocupa que el contacto esté abierto. Aquí lo llamamos medio o canal. Ustedes saben, por ejemplo, que el español es más redundante que el inglés. Y por eso decimos a veces, los de habla inglesa son como fríos, como distantes. Los latinos somos calienticos, emotivos, redundamos mucho, usamos muchas palabras. Lo fático es la garantía en que se está comunicando. ¿Sí? Ustedes escuchan, ¿me entiende? ¿Me entiende? Repetimos. Esas muletillas, esos conectores permanentes, donde gastamos un poco de energía, hacen parte de nuestra idiosincrasia lingüística y cultural. Esa función fática es determinante. Siempre nos va a interesar que la comunicación esté abierta, esté fluyendo, pero es del hablado. No es solamente yo, sino el otro. Esto circula por un medio que en este caso es el lenguaje mismo, y tenemos la función metalingüística. Hay veces que estamos hablando del mismo código que utilizamos, del lenguaje, cuando hacemos una definición, cuando hacemos una aclaración, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a ampliar el repertorio del intercambio. Y nos dice Jakobson, esto está siempre en un contexto. Toda comunicación está en un contexto. Y aquí hablamos de la función referencial o función informativa, cuando hablamos de algo en particular. Cuando el lenguaje no solamente está centrado en nosotros, sino que se abre al mundo de los objetos. Entonces, vean ustedes que todo el módulo está centrado